El dogma y la tradición, Catecismo sobre el modernismo. Pregunta, ya hemos llegado al dogma, ¿no es este el punto capital para los modernistas? Respuesta, el dogma, su origen y su naturaleza es el punto capital de la doctrina de los modernistas. Pregunta, ¿cuál es pues el origen del dogma para los modernistas? Respuesta, según la doctrina modernista, el dogma tiene su origen en esas primitivas fórmulas simples, necesarias en cierto modo a la fe, porque la revelación para existir, requiere en la conciencia alguna noticia manifiesta de Dios, pero del dogma mismo parecen afirmar que está contenido propiamente en las fórmulas secundarias. Pregunta, ¿y ahora cómo podremos comprender cuál es la naturaleza del dogma, según los modernistas? Respuesta, para entender su naturaleza es preciso, ante todo, inquirir qué relación existe entre las fórmulas religiosas y el sentimiento religioso del espíritu. Pregunta, ¿cómo descubriremos esa relación? Respuesta, eso lo alcanzará fácilmente el que atienda que el fin de tales fórmulas no es otro que proporcionar al creyente el modo de darse cuenta de su fe. Pregunta, ¿qué constituyen estas fórmulas entre el creyente y su fe? Respuesta, por eso, son intermediarias entre el creyente y su fe. Con relación a la fe son signos inadecuados del objeto, vulgarmente llamados símbolos, con relación al creyente son meros instrumentos. Pregunta, ¿qué conclusiones podemos sacar con relación a la verdad contenida en dichas fórmulas? Respuesta, por eso, no se puede decir de ningún modo que contienen la verdad absoluta. Pregunta, según los modernistas, ¿qué son esas fórmulas consideradas como símbolos? Respuesta, como símbolos son imágenes de la verdad y, por lo tanto, han de ser acomodados al sentimiento religioso en cuanto éste se refiere al hombre. Pregunta, ¿qué son esas fórmulas como instrumentos? Respuesta, como instrumentos son vehículos de la verdad y por esto tendrán que acomodarse recíprocamente al hombre, en cuanto se relaciona con el sentimiento religioso. La variabilidad del dogma. Pregunta, estas fórmulas dogmáticas, símbolos de la fe e instrumentos del creyente serán, al menos, invariables. Respuesta, dado que el objeto del sentimiento religioso está contenido en lo absoluto, tiene infinitos aspectos de los que, ya uno, ya otro pueden ir apareciendo. A su vez, el hombre al creer, puede estar en condiciones muy diversas. En consecuencia, también las fórmulas, que llamamos dogmas, se hallan expuestas a las mismas vicisitudes, por lo tanto, sujetas a variación. Pregunta, pero entonces esto es la variación substancial en los dogmas. Respuesta, así queda expedito el camino para una evolución íntima del dogma. Cúmulo infinito de sofismas que echa abajo y destruye toda religión. Pregunta, pero esta variación substancial del dogma no solo es posible sino también necesaria. Respuesta, el dogma no solo puede evolucionar y cambiar sino que debe, esto es lo que afirman rotundamente los modernistas y lo que, por otra parte, se sigue de sus principios. Pregunta, ¿cuál es el principio fundamental del cual deducen los modernistas la necesidad de la variación substancial de los dogmas? Respuesta, entre sus doctrinas principales, la más importante es esta, que deducen del principio de la inmanencia vital, las fórmulas religiosas, dicen, para que sean verdaderamente religiosas y no meras especulaciones del entendimiento, deben ser vitales y vivir de la vida misma del sentimiento religioso. Pregunta, pero, puesto que estas fórmulas deben vivir de la vida misma del sentimiento religioso, será preciso pues elaborarlas con miras al sentimiento. Respuesta, no se ha de entender como si esas fórmulas, sobre todo, si son puramente imaginativas, debieran elaborarse con miras al mismo sentimiento religioso, ya que ni su origen, número y, hasta cierto punto, su cualidad, importan nada, sino que el sentimiento religioso, después de haberlas modificado, caso que lo necesiten, se las asimile vitalmente. Pregunta, ¿qué es esa asimilación vital por el sentimiento? Respuesta, esto quiere decir, con otras palabras, que es preciso que el corazón acepte y sancione la fórmula primitiva y que, bajo la dirección del corazón, se lleve a cabo el trabajo que engendra las fórmulas secundarias. Pregunta, ¿de qué manera la necesidad de esa asimilación vital lleva consigo la variación substancial de los dogmas? Respuesta, ¿de dónde proviene que estas fórmulas para ser vitales deben ser y conservarse adaptadas al creyente y a su fe? Y cesando por cualquier motivo esta adaptación, pierden su contenido primitivo y hay que cambiarlas. Pregunta, pero entonces ¿en qué aprecio tienen los modernistas a las fórmulas dogmáticas? Respuesta, como la fuerza y el carácter de las fórmulas dogmáticas es inestable, no hay que sorprenderse que los modernistas las menosprecien y las tengan por cosa de risa. Pregunta, ¿qué es lo que ensalzan sin cesar? Respuesta, por el contrario, no hacen sino hablar del sentimiento religioso y de la vida religiosa y ensalzarlos. Pregunta, ¿cuál es la actitud de los modernistas ante la Iglesia, en lo tocante a las fórmulas dogmáticas? Respuesta, por ello,
censuran audazmente a la Iglesia como si equivocara el camino, ya que no distingue entre el impulso religioso y moral y el significado externo de las fórmulas y porque, adhiriendo inútil y tenazmente a fórmulas carentes de contenido, permite que la religión misma desaparezca. Pregunta: ¿qué juicio definitivo debemos emitir sobre los modernistas en lo concerniente a la verdad dogmática? Respuesta: ciegos y conductores de ciegos que, inflados con el soberbio nombre de ciencia, han venido a dar en la locura de pervertir el concepto eterno de la verdad y el genuino sentido de la religión. Han introducido un sistema, en el cual, bajo el impulso de un amor desenfrenado de novedades, no buscan la verdad allí donde verdaderamente está, y, despreciando las santas y apostólicas tradiciones, abrasan otras doctrinas vanas, fútiles, inciertas y no aprobadas por la Iglesia, sobre las cuales hombres vanísimos pretenden apuntalar y afirmar la verdad. La tradición. Pregunta: ¿los modernistas no extienden el principio de la experiencia religiosa a la tradición? Respuesta: otro punto hay en esta cuestión de doctrina en abierta contradicción con la verdad católica. Pues esa regla de la experiencia se aplica también a la tradición sostenida hasta aquí por la Iglesia, destruyéndola completamente. Pregunta: según los modernistas, ¿qué es la tradición? Respuesta: la comunicación de alguna experiencia original que se hace a otros mediante la predicación y empleando fórmulas intelectivas. Pregunta: ¿qué virtud atribuyen a esa fórmula intelectual con respecto a la predicación? Respuesta: a estas fórmulas les atribuyen, además de la virtud representativa, como ellos dicen, una virtud sugestiva. Pregunta: ¿sobre quién se ejerce esa virtud sugestiva? Respuesta: se ejerce ora en el creyente mismo para despertar en él el sentimiento religioso, tal vez adormecido, y restaurar la experiencia que alguna vez tuvo, ora sobre los que aún no creen, para crear por vez primera en ellos el sentimiento religioso y producir la experiencia. Pregunta: ¿la experiencia religiosa engendra pues de este modo la tradición? Respuesta: así es como la experiencia religiosa va extensamente propagándose en los pueblos, no solo por la predicación en los existentes, sino también en los venideros, tanto por libros cuanto por la transmisión oral de unos a otros. Pregunta: ¿de qué prueba se valen los modernistas para juzgar la verdad de la tradición? Respuesta: esta comunicación de experiencia a veces se arraiga y tiene vigor, a veces envejece al punto y muere. El tener vigor es para los modernistas un argumento de verdad, ya que para ellos verdad y vida se confunden. Pregunta: si toda religión que vive es verdadera, ¿qué conclusión se saca? Respuesta: de lo cual será lícito concluir nuevamente que todas las religiones existentes son verdaderas, pues de lo contrario no vivirían. Catecismo sobre el modernismo.